Bueno, Dominar 400G, mi moto, tiene 2100 kilómetros. Hace 8 días que está parada. Batería original, 12,3 volt. Vamos a medir primero los CCA, cómo está. Ahora 8 días que está parada. Esta es la segunda batería que tiene la moto. Esta fue la primera que tenía. Duró muy pocos meses y me la dieron en garantía a la otra que tiene. MTX9A. La vamos a buscar en la página de Yuasa como ITX9. Vamos a concentrarnos acá en los CCA. Siempre la medición que nos va a dar es a menos 18 grados. Voy a poner el cursor acá al mouse y vamos a empezar a bajar la ruedita. Yo ya lo tengo marcado. La batería AGM y la encontramos acá como ITX9, 135 CCA a menos 18 grados. Acuérdense, bueno, ahora estamos a una temperatura aproximada de 20-25 grados. Así la busqué, ITX9. Vamos a medirla antes de poner en marcha la moto. Hace 8 días que está parada. De paso voy a hacer un chequeo a ver cómo sigue respondiendo. En 15 días ya no arranca la moto. Tiene ese problema la batería, pero bueno, la vamos a estirar lo que más podamos. Conectamos el probador, nos vamos a voltaje batería, le ponemos enter. Fuera del coche, bueno, total está para la moto, así que lo vamos a poner fuera del coche. Batería de gel CCA 135 tendría que tener a menos 18 grados. Bueno, no estamos a menos 18 grados, pero seguramente nos tendría que dar un poquito más por las temperaturas que tenemos en este momento. Si no le conectamos bien los cocodrilos, no va a medir, porque tiene un contacto ahí adentro aislado y mala pinza. Sí o sí tiene que estar bien conectado. Vamos de vuelta. Voltaje batería, fuera del coche, gel CCA 135. Bueno, y ahí nos midió que estamos en 126 CCA. Tenemos 23,9 miliohm. ¿Sí? Hay resistencia. Y el voltaje está como nos dice el multímetro, 12,3 volt. 12,2 acá. Bueno, vamos al arranque ahora a ver si nos permite. En 8 días que estuvo parada, vamos a ponerle, esto es lo bueno que tiene el multímetro, máximo y mínimo. Le vamos a poner mínimo, a ver cuánto es la caída de tensión de paso. Acuérdense que esta moto hasta 11,5 volt va a dejar arrancar, y si no, no nos va a habilitar el botón de arranque. 11,8 volt bajó. Vamos al arranque y ahí cortó. Vamos a darle de vuelta. Fíjense, no quiere arrancar y corta. Vamos de vuelta. Se escucha la bomba, todo. Vamos a darle y corta. Fíjense en que ya esta batería no me permite más. Es hora de cambiarla ya. Bueno, eso para que les sirva como dato de esta Dominar, que cuando está bajo, obviamente por protección, cuando está bajo de tensión directamente no habilita el botón. En una experiencia de mi moto, 2120 kilómetros. Bueno, una vez que sacamos la batería, acuérdense que es la segunda batería que le puse a esta moto. Esta moto me la mandó la concesionaria que me la vendió, estaba en garantía. La batería original que me la quedé, no me la pidieron, era esta. Esta batería duró muy poquitos meses.
Me dieron en garantía esta. Yo le había pasado todos los valores, cómo estaba la anterior, y bueno, realmente era el problema de la batería. Esta batería 1 año me duró, que ya se lo había comentado anteriormente, y bueno, ahora ya no va más, una semanita, 8 días, y ya no dura más, no me deja arrancar la moto, así que ya ahora sí hay que cambiar la batería. Yo ya había comprado esta batería para cuando me tocara, ya la tengo. Compré una Yuasa IT9A, las mismas especificaciones, incluso es mucho mejor que la Motovap, lo aconsejo 1000 veces, pongan siempre Yuasa que andan muy bien. Cero problema, nunca tuve problema con una Yuasa. Yo me había puesto, esto me hice unas conexiones acá para poner un mantenedor de batería cuando la quería usar porque realmente ya empezaba a renegar. La dejaba por ahí 15 días y ya no quería arrancar, bueno, depende. Le puse un fusible y todo y lo conecté a la batería directa. Entonces yo sacaba el asiento, ponía el mantenedor de batería, que en este caso es este, que yo lo dejaba un ratito que cargue. Siempre lo aconsejo, este mantenedor de batería las deja muy óptima a la batería. Es de carga lenta, 1,3 amperes dice ahí, si lo alcanzan a leer. Hay videos sobre esto que hice en el canal, así que bueno, los invito a que lo vean, que realmente está muy bueno. Lo aconsejo mucho y son económicos, son mantenedores. Bueno, vamos a medir a ver cuánto CCA tiene esta batería. Estamos aproximadamente en 20 grados de temperatura. Siempre los CCA que nos dice Yuasa nos recomienda que las midamos a menos 18 grados. Bueno, voltaje de batería. Estamos fuera del coche, sí, porque no está conectado. Nosotros tenemos desconectado el positivo, ¿sí? Así que no hay ningún consumo, nada extra. Vamos a ir a lo que es batería de gel. En CCA, como nos dice la página, pues si no también están en EN, que por ahí aconseja también, pero no, en este caso es CCA, que eran los 135, acuérdense. Ya lo tengo seleccionado. Y vamos a hacer la prueba a ver cuánto está. Bueno, nosotros estamos a 20 grados más o menos. Los CCA son 135 a menos 18 grados. Incluso obviamente nos aconsejan la prueba de lo que son para probar bien las baterías. Son unos probadores especiales en otras condiciones en realidad. Pero bueno, acá no tenemos un probador de Yuasa y las condiciones como ellos lo prueban, pero esto la verdad que funciona bien. Tenemos un parámetro por lo menos de cómo está el estado de la batería. Lo importante es ver que tengamos lo más bajo posible la resistencia. En este caso tenemos 11,01 miliohm. Y bueno, los CCA tenemos 274 amperes. De CCA sería, ¿sí? Este es el arranque en frío. ¿Qué amperaje tenemos en el arranque en frío? Y estamos teniendo casi 13 volts, 12,99 volts. Así que ya sabemos que está en muy buenas condiciones. Yo igual me hice las anotaciones para acordarme de las mediciones, las hice en la batería de mi moto y bueno, así las vamos a ir controlando. Después vamos a pasar algún video de cómo se comporta la moto, cuánto tiempo me dura sin ponerla en marcha, porque realmente antes era 15 días, ahora era cada una semana tenía que poner en marcha. Y bueno, no va más, hay que sí o sí, había que cambiar la batería. Vamos a explicarle ahora cómo se mide antes de colocar el borne de positivo. Aconsejo que midamos si tiene fuga, cuánto consume la moto, porque hay motos que necesitan un mínimo de voltaje para que se mantenga alimentada, por ejemplo el tablero, la ECU, lo que sea. Bueno, realmente más de todo el tablero. Entonces tenemos ese consumo que obviamente al pasar los días va a bajar el voltaje de batería. Siempre depende del amperaje, ¿sí? El consumo que tenga cuando la llave de contacto está cortada. Bueno, colega, ahora le vamos a explicar cómo se mide cuando ponemos una batería nueva o bueno, cuando tenemos un problema que no me aguanta la carga de la batería. Bueno, habría que ver si es por consumo que tiene la moto cuando cortamos contacto y sigue consumiendo o el problema está en otro lado. Entonces primero, para saber si no hay una fuga de corriente, en este caso vamos a medir amperaje, vamos a usar un amperímetro. En este caso en el multímetro tenemos la escala de amper. Vamos a usar la escala de amper
Entonces ponemos la punta negra del multímetro en COM, como siempre. En este caso acá está más que claro. Obviamente tenemos 3 clavijas, pero sí o sí el común sería el negativo, la referencia 0. Acuérdense en que punta negra acá. Punta roja, bueno, depende de dónde vamos a seleccionar el multímetro. En este caso acá nos dice bien clarito voltaje, resistencia, continuidad, diodos, capacitores, frecuencia, RPM, todo va en esta clavija. Después tenemos los miliamperes o microamperes, que es en esta clavija. Acuérdense que en miliamperes o microamperes tenemos máximo 1 ampere, podemos medir en esta clavija. Quiere decir que tenemos un fusible de 1 ampere en esta clavija. Si podemos hacer alguna macana, algún cortocircuito, pasado 1 ampere o justo en 1 ampere, va a cortar el fusible para proteger este circuito del multímetro, del amperímetro en este caso. Y después tenemos la otra clavija, que también es el amperímetro. Acuérdense que esta de miliampere o microampere tenemos que ponerlo en la parte de selección miliampere, ¿sí? O microampere si vamos a medir ahí microampere, ¿sí? Como nos dice ahí el símbolo, a ver si enfocamos bien, ahí está. Es todo con esta clavija. Pero acá vamos a medir ampere. Entonces nos vamos a ir a una escala más grande, que sería esta, en ampere. Está bien clarito ahí escrito, y acá también. Esta es de máximo 10 ampere. Podemos medir acá máximo 10 ampere. Esta moto, cuando pongo en contacto, se pasa de 1 ampere. Entonces tengo que sí o sí, usar esta clavija de 10 ampere máximo. Si llegamos a tener más consumo de los 10 ampere, no lo usemos porque vamos a quemar el fusible de la clavija esta, ¿sí? Por eso cuando es corriente muy alta es mejor usar pinza amperométrica. La pinza amperométrica, ¿qué hacemos? Abrazamos el cable y se mide la fuga en el orificio este de las mordazas. Siempre tiene que estar bien cerrada las mordazas para que podamos medir ese campo, ese flujo de corriente de electrones a través de las mordazas, ¿sí? Donde tengo el dedo. Bueno, por eso es muy importante, es más práctico por ahí medir con pinza amperométrica. Ahora vamos a hacer la prueba con las dos juntas para que vean. Y no tenemos que andar desconectando. Yo particularmente, siempre que cambio una batería, siempre mido en serie, un amperímetro en serie. Entonces no conecto el positivo, o también lo podemos hacer desde el negativo, es lo mismo. Cualquiera de los puntos, el flujo de corriente lo vamos a ver igual. Lo único que hay que saber es ver el sentido para saber si vamos a tener un negativo de amperaje o un positivo de amperaje. Siempre es mejor poner bien la posición para entender si a la batería le está llegando corriente o le está quitando corriente la instalación eléctrica de la moto. Por eso es muy fundamental el sentido, cómo pongamos las puntas o las mordazas de la pinza. Acá tenemos el positivo y del lado de atrás tenemos el negativo. Entonces tienen un sentido para poder entender el flujo, cómo va de la corriente, el sentido. Dicho eso, vamos a empezar. Para ver bien el sentido de mente, ponemos punta negra del amperímetro, que es el COM, en el positivo de la batería. Siempre recuerden que cuando querramos medir bien el sentido de la corriente que le llega a la batería, o si le está quitando, tenemos que poner siempre el polo opuesto. Acuérdense, como si fuera hombre y mujer, que se están besando, les digo yo siempre, bueno, para que entiendan. Así sería como tiene que ir conectada para poder entender qué es lo que está moviendo, si le está llegando o quitando corriente. Siempre hay muchos colegas que veo que le erran y lo ponen al revés, ponen la punta negra, por ejemplo, en el positivo del ramal de la moto, y ponen punta roja en el positivo. Entonces de esa manera les mide al revés, les va a medir que está, en vez de tener fugas, como que tiene, como que está cargando la batería. Por eso yo siempre les digo, pongan bien el sentido de las puntas y van a interpretar muy bien el visor, qué está pasando. Bueno, una vez que conectamos así en serie, vamos a acoplar también la pinza amperométrica. Vamos a seleccionar amperaje continuo, ahí lo tenemos, ¿sí? Y fíjense en que les marca 00,03. Esto quiere decir que estamos en el rango de amperaje. Ahí arriba tenemos la A. No está en miliamperes, sino que está en ampere.
Entonces tenemos 0,02 amperes, o sea que sería 20 o 10 miliamperes. Bueno, y ahí se pone en 0. Lo que hay que hacer siempre es apretar esta tecla que dice 0. Cuando la apretamos en 0, ¿qué hace la pinza? Se autocalibra que quede bien en 0 amperes. Fíjense que igual tenemos un poco de fluctuación. A ver, lo apretamos vuelta. Ahí está. Bueno, una vez que lo tengamos así, vamos a abrazar el cable. ¿Cómo lo vamos a abrazar? Acuérdense que tiene una polaridad. En este caso tenemos un signo más, que ahí se logra ver, si logra enfocar bien la cámara. Ahí está, signo más. Y del lado de atrás tenemos el signo menos. O sea que vamos a hacer que el signo mire al otro signo opuesto, en este caso de la batería. Vamos a medir cómo va la corriente a la batería. Si le va, o si le entrega o le quita corriente a la batería. Entonces vamos a hacer que el signo negativo mire hacia el borne positivo. Entonces lo vamos a ubicar así. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Cómo circula corriente acá si yo tengo desconectado el positivo, ¿no es cierto? Se están preguntando. Bueno, ¿cómo lo hace? A través de los cables que pasa por el amperímetro que pusimos el tester, ¿sí? O sea que va a circular la corriente por acá, va a pasar por el amperímetro y de acá va acoplado al positivo de la batería. Así es el sentido que siempre hay que poner los cables del amperímetro o la pinza amperométrica. Le estoy explicando las dos cosas a la misma vez. Entonces de las dos maneras vamos a ver qué medición tenemos. Primero les voy a mostrar qué fuga tiene sin contacto la moto. Voy a enseñar que está todo apagado, ¿sí? Vamos a medir qué fuga tiene en baja escala, ya que estamos acá. Vamos a pasarla a miliamper y vamos a tener que cambiar la clavija a miliamper. Fíjense, esta moto consume 4 miliamperes. Si se fijan arriba dice MA de miliamper. Entonces tenemos 3,960 miliamperes. ¿Sí? Casi 4 miliamperes. Fíjense que está el valor en negativo. ¿Sí? Entonces sabemos que hay una fuga. Más que fuga, en este caso la moto esta sí o sí consume algo por el tema del tablero que yo les indicaba. Entonces sí o sí tenemos un consumo que obviamente esto se mide a través del tiempo. Acuérdense que el amperaje se mide en horas, ¿sí? Amper hora. Entonces obviamente acá si tenemos 4 miliamperes, eso hay que hacer la cuenta para saber cuánto nos puede durar la carga de la batería con respecto al amperaje que tiene la batería. Bueno, en ese caso hay un video también que lo pueden ver en el canal, cómo los explico cómo hay que hacer el cálculo. Por ahora lo que vamos a hacer, vamos a entrar en el tema cómo medir la fuga. Bueno, en este caso ya lo medimos en baja escala. Fíjense en que antes estábamos en amperaje y no lo podía medir porque era un rango muy grande. ¿Sí? Es para medir hasta 10 amperes. En este caso es para medir hasta 1 ampere en esta clavija. Fíjense que la pinza amperometría no puede leer ese bajo amperaje, ¿sí? Porque acuérdense que acá tenemos en amper la escala y nos dice 0,00 y acá nos va a aparecer el 4 después, pero nos falta un dígito. Así que para que tengan en cuenta por qué no lo podemos ver en la pinza amperométrica. Dicho eso, ahora vamos a cambiar de vuelta porque cuando demos contacto me va a quemar el fusible. Entonces vamos a la escala de amperaje. Este video está muy bueno para que después lo vean varias veces para poder entenderlo. Por eso se lo hago también. Vamos a poner en contacto la moto. Primero voy a poner el mínimo, porque siempre va a dar negativo cuando yo ponga contacto la moto, sin arrancar. Solamente vamos a ver qué consumo tiene la bomba, todo cuando pongamos. Fíjense que ahí lo puse en mínimo. Vamos a ver cuánto baja y se va a congelar el amperaje acá. En esta no, porque no tengo la función de máximo mínimo. Por eso siempre aconsejamos las pinzas amperométricas. Si tienen máximo y mínimo es mucho mejor para el uso que le damos nosotros. Ponemos en contacto la moto. Ahí está. Si se han fijado, en la pinza amperométrica también nos daba ese valor de 3 y pico. Nada más que no logramos poder congelarlo. Pero sí lo pudimos congelar en el amperímetro
que lo tenemos en serie, y ahí nos dice 3,917 amperes. ¿Sí? Ese es el consumo máximo que tiene cuando damos contacto. Si lo hubiésemos usado en la clavija de 1 ampere, nos quemaba el fusil. Por eso hay que tener en cuenta eso para no quemar el fusil. Igual el fusil se puede cambiar, pero bueno, evitemos por ahí esos errores que es normal que al principio un principiante pueda cometerlos. ¿Sí? Todos lo hemos cometido y vamos aprendiendo. Bueno, dicho eso, fíjense en que esta nos quedó en 2,1 amperes. Eso es lo que consume cuando la moto está en contacto, ¿sí? Fíjense en que dice menos 2,09 amperes. 2,100 amperes sería, ¿sí? Porque acá nos falta un dígito más. Bueno, en este caso quedó congelado. Lo que voy a hacer es tener apretado para que se pase a autorrango. Ahí dice auto. Y ahora ahí tenemos la medición casi parecida. 2 amperes nos estaban figurando las dos. Una nos figura 2,100 y la otra nos figura 2,28, ¿sí? Pero bueno, ahí está. Una vez que tengamos esa prueba, ya sabemos de cómo está funcionando el sistema de esta moto en contacto. Aconsejo que no la pongan en marcha porque tenemos los cables finitos para medir fugas solamente. No tenemos el cable grueso conectado al positivo de la batería. Muy fundamental tener en cuenta eso. Entonces lo que podemos hacer para medir si le quita amperaje o le llega amperaje, lo vamos a hacer con la pinza amperométrica. Por eso es aconsejable que las pinzas amperométricas las tengan, porque cuando tenemos que medir mayores amperaje, ya el amperímetro en serie no va más, ¿sí? Porque hasta 10 amperes y no vamos a superar eso. Se lo voy a mostrar con otra pinza que tengo para que veamos el amperaje máximo que esta moto consume a la hora del arranque. Pero vamos a ver, lo que más nos interesa es saber qué voltaje y qué amperaje le llega a la batería. Que eso es lo que quería mostrarles el video. Pero ya que está, vamos a ver el arranque también. Pauso. Bien, bueno, ahora tenemos el multímetro con la clavija del lado del voltaje. ¿Sí? Clavija negra, siempre como le dije en el COM. Y el rojo vamos a conectar tanto negativo batería, positivo batería para medir voltaje, selección de voltaje. Vamos a encender el voltímetro. Y por ahora vamos a medir voltaje. Ahí tenemos la B allá arriba corta que nos dice voltaje. Tenemos 12,9 volt. Bueno, estamos en DC, que es de corriente continua. Estamos perfecto como estamos conectados. Ya tenemos el cable conectado al positivo, así que ahora vamos a medir voltaje y amperaje. Siempre recuerden el sentido de la pinza amperométrica. Tenemos positivo acá. Tenemos el negativo detrás y está mirando el borne positivo de la batería. Y acoplamos esta pinza amperométrica también. Vamos a encender la luz. Esta pinza amperométrica se las recomiendo por ahí si la pueden comprar. Realmente no es barata esta pinza, pero mide muy bien el rango de... mide muy bien el amperaje alterno en los estatores, ¿sí? Hay videos que ya he hecho en el canal que también los invito a que los miren. Donde mide muy bien el amperaje alterno que genera el estator de la moto, donde tiene un rango bastante amplio para medir ese amperaje, porque depende del bobinado del estator, la cantidad de imanes, nos cambia la frecuencia y bueno, el amperaje obviamente tiene un rango de frecuencia y esta pinza es bastante amplio ese rango, que en esta pinza no puede medir el amperaje alterno que genera el estator. Nos va a dar una medición, pero no es la real. Incluso es más, ya lo invito a unos videos que hay también sobre la comparación entre estas dos pinzas. Vean esos videos que están muy buenos, están en el canal. Acá tenemos la pinza amperométrica en amperaje continuo, en 12. Ya nos está midiendo una fuga tenemos en amper, así que es 0,02. O sea que son 20 miliamperes lo que está midiendo esa circulación de corriente que tiene esta moto cuando está parada. Habíamos visto que era de 4 miliamperes viéndolo con el multímetro en serie. Por eso siempre aconsejo, cuando tenemos medir escala muy baja de amperaje, siempre el amperímetro en serie es lo ideal. Siempre eso es mejor para saber exactamente cuánto consume la moto cuando está parada. Hay motos que quedan en serie y hay motos como esta que consumen un poquito la batería. Por eso es recomendable
cada 15 días máximo ponerla en marcha y usarla, ¿sí? O cargar la batería con un mantenedor. Vamos a medir. Vamos a ver qué amperaje consume esta moto. Vamos a poner en 0 de vuelta y ahí nos queda en 0. Una vez que está bien en 0 calibrada, abrazamos el cable, ¿sí? Una vez que la tenemos así abrazada, lo que vamos a hacer es ponerle mínimo, porque vamos a ver el consumo. Ya tenemos mínimo el valor del voltaje para ir viendo cuando vaya decayendo. Y bueno, esta solamente le apretamos el botoncito de la luz, así lo vemos. Le damos arranque, primero le damos contacto, vamos a repetir, 4 amperes más o menos marcó esta, acá nos marcó 5 amperes, ¿sí? De consumo, ¿sí? Porque era 4 y pico acá. Bueno, ahora vamos a darle arranque eléctrico. Vamos a apretar de vuelta, que yo quiero que lo vean esta vez si alcanzan a ver qué consumo tiene. Fíjense, en 7 amperes vimos, imposible. Por eso esta pinza perométrica para el arranque no tiene la función de máximo mínimo, no sirve. Decayó el voltaje a 10,9 volts. Prácticamente nada, porque realmente la batería es nueva y es una de calidad. ¿Qué consumió? 95 amperes para poder arrancar la moto, ¿sí? Por eso es muy buena esta pinza perométrica, porque tiene la función de máximo y mínimo. Ahora lo que vamos a hacer es a tenerla apretada y ver, vamos a cambiar el rango. Lo que vamos a hacer es sacarla, vamos a cambiar el rango a que quede automática. Está, en alto rango. Y ahora le ponemos 0, ahí queda bien en 0 calibrada. Vamos a poner de vuelta la pinza ahí. Y fíjense, ahora nos marca, no nos marca más el negativo. Quiere decir que le está llegando corriente a la batería. Quiere decir que la está cargando. Casi 2 amperes y va a ir bajando. A medida que se va llenando la batería, esto va a tender a ir bajando. Acuérdense, ahí está, ahí lo van viendo cómo baja. Bueno, ¿podemos verla en esta? Sí, también la podemos ver. Vamos a sacarla de acá. Vamos a prender la luz. Vamos a ponerla bien en 0. Vamos a tener apretado, ahí está. Abrazamos y nos dice 1,5 amperes. Fíjense que también está en signo positivo, o sea, no tiene signo negativo, así que está bien. Y acá también nos está marcando 1,7. Hay un poquito de diferencia entre una y otra, pero no es tanto. 1 ampere es lo que estamos viendo, 1,5 amperes aproximadamente. Como vemos ahora el voltaje que está llegando, vamos a apretar para que quede en autorrango y ahí tenemos. El voltaje que le llega a la batería es de 14,1 volts, 1,4 amperes tenemos ahí. Acá tenemos 1,5, 1,6 y va a ir tendiendo a 0 amperes a medida que se va llenando la batería. Hay que tener en cuenta que esto es lo que le va llegando a la batería y va a ir bajando a medida que se va llenando, siempre y cuando depende de las condiciones de la batería. Vamos a acelerar la moto, vamos a verla con esta que está más práctica, que está acá cerca. Así vemos qué amperaje y voltaje va a medida que acelero la moto. Bien, bueno, fíjense ahí cómo se está comportando. A medida que se va llenando la batería, va a ir bajando el amperaje. Y el voltaje se va a mantener porque es el regulador el que regula, estabiliza a que no se pase de ese voltaje, ¿sí? Hasta 14,2 y corta el regulador. Y el amperaje es libre a medida que se va llenando la batería, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado. Es algo más que realmente quería sumar para que puedan entender bien cómo hay que medir y de esa manera estamos tranquilos de que está todo funcionando bien.